Vamos a dar inicio, señores, a la sesión de hoy, después de algunos días que no habíamos tenido. Regresamos. El día de hoy vamos a ver un tema que nosotros, de alguna manera, nos toca ver, aunque lo vemos de forma incompleta. Lo vemos desde el punto de vista netamente quirúrgico y tal vez un poquito de la cuestión del dolor postquirúrgico. Pero platicamos ahorita con la doctora. Esa columna, esas vértebras, esos tornillos vienen pegados a un paciente, que pues a su vez manifiesta muchos aspectos que nosotros no alcanzamos a ver o no vemos con la suficiente profundidad. La cuestión de cómo repercute el dolor crónico en el paciente. En este caso, ya lo hemos visto con la doctora el dolor crónico, pero ahora es enfocado a la cuestión de la cirugía de columnas. La doctora ya vino con nosotros, ella es especialista en medicina del dolor. Qué mejor que un experto para hablarnos del tema, doctora. Por favor, adelante. Gracias. Vamos a empezar a hablar un poco sobre lo que son mitos y realidades de espalda fallida. Yo le comentaba al doctor, aquí no se trata de venir a enseñarle al que más sabe de cirugía. Ustedes saben muy bien cómo hacer la técnica quirúrgica, saben perfectamente qué es lo que hay que hacer y cómo es el ars médica para la cirugía de columna. Vamos a hablar un poco más de otra parte que a veces se nos olvida, de la parte del paciente. Vamos a empezar a hablar desde el punto de vista del paciente y vamos a tocar también algunos puntos acerca de algunos estudios. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que han reportado los estudios? Se hizo un estudio muy interesante de los últimos 40 años en cirugía de columna y vamos a ver qué es lo que nos dice. Bueno, en primer lugar, ya sabemos que la lumbalgia es la segunda causa de autismo laboral. Del 60 al 90% de cualquier ser humano va a presentar lumbalgia en algún momento de su vida. 50% tendrá episodios recidivantes, más frecuentes en mujeres de más de 60 años, primera causa de invalidez en menores de 45, y en muchos de los casos no sabemos cuál es la causa. Este no va a ser el problema es que esa patología motiva intervenciones quirúrgicas que la mayoría de las veces no resuelve el problema. Y me van a decir, doctora, ¿cómo se atreve a decir eso si tenemos una cantidad de casos donde mejoran al 96%, perdón, pero hubo quien publicó que tenía un 96% de éxito en columnas reoperadas? Quiero que me digan ustedes si eso es factible. 96% de éxito en una columna ya operada, yo lo veo muy complicado. Y la literatura internacional dice que no es posible, ¿no? Pero bueno, él probablemente sea un dato muy interesante. Cuando hablamos de lumbalgia, ¿de qué vamos a hablar? De un trabajador muchas veces que está discapacitado por dolor musculoesquelético. El problema es que este trabajador está inserto en una posición de trabajo en donde trabaja con otras personas, trabaja también, tiene que solicitar atención médica, tiene que tener un daño, una limitación física, y a eso le vamos a agregar qué efecto produce a nivel cognitivo el sentirme discapacitado, el no poder caminar, qué alteraciones van a ocurrir a nivel de mi nicho de trabajo, qué va a pasar con mi trabajo, con mis subordinados, con mis jefes, ahora que estoy incapacitado. ¿Qué va a pasar también con los agentes de salud cuando yo vaya con el médico y le diga que me sigue doliendo? Y si nos vamos un poco más lejos, pues vamos a ver qué regulaciones, jurisdicciones a nivel ya operativo que van a decidir si puedo ser yo candidato o no a una incapacidad total y permanente. ¿Y eso en qué me afecta? Afecta en todo. Afecta a mi familia, afecta a mi trabajo, afecta a mi vida social, afecta a mi vida sexual también. Y finalmente, vamos a tener que un simple dolor de columna, una lumbalgia, tiene alteraciones a nivel del sistema de salud, a nivel de los lugares de trabajo, a nivel personal y a nivel familiar, y también a nivel de seguros médicos y a nivel legal. Y entonces ya no fue un simple dolor, una simple lumbalgia, ¿verdad? Empieza a ponerse más complicado. Este es un síndrome que tiene muchos nombres. Síndrome de espalda fallida, síndrome poslaminectomía, de espalda baja fallida, columna multioperada, síndrome de cirugía de columna fallida. No sabemos. En inglés le decimos payback surgery. ¿Sí? Una de las principales causas, dicen, es la mala selección de pacientes. ¿Por qué digo dicen? Porque es lo que dicen los estudios de metaanálisis. La principal causa de espalda fallida es la selección inapropiada de pacientes. Vamos a ver aquí. La definición para la IASP, que en este caso es mi especialidad,
Es dolor lumbar de origen desconocido que persiste o aparece después de una intervención quirúrgica de columna realizada con intención de tratar un dolor localizado originalmente en la misma zona. Esa es la definición para los albólogos. Probablemente, y casi con certeza, ustedes tengan otra diferente, pero para nosotros esto significa espalda fallida. ¿Por qué se operó la columna originalmente? Por dolor. Era la principal causa. Rara vez se opera por otra causa. ¿Sí? Este dolor puede ser lumbar, pero también puede ser referido o puede estar asociado a un componente radicular. Entonces ya es un dolor que se va a manifestar en forma diferente. Y eso me llama mucha atención. No aplica si el dolor espinal no se haya asociado topográfica y temporalmente a la cirugía de espalda. ¿Por qué es importante este último punto? Porque ese es el punto en donde muchas veces, no en México, porque no tenemos tanto esa cultura de seguros, pero sí en Estados Unidos, implica o no que se le dé tratamiento a un dolor crónico. Si está relacionado con la cirugía, el seguro se hace cargo, pero si no está relacionado con la cirugía, no se hace cargo. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de que los aseguradores comprueben que no está relacionado el dolor con la cirugía. ¿Y eso qué quiere decir? Que al paciente le va a ir bastante bien, porque no va a haber forma de que pueda obtener tratamiento para ese dolor. Y en México estamos muy cerca de llegar a situaciones semejantes. Bueno, se dice que es una patología iatrogénica, y eso no lo dije yo, lo dijeron los cirujanos de columna, cuyo objetivo debería ser la prevención y no su tratamiento. ¿Esto de dónde proviene? Hay metaanálisis tanto a nivel europeo como a nivel de países anglosajones que tienen el mismo pensamiento. ¿Por qué es iatrogénico? No porque deseemos hacer un daño. Iatro significa médico, es una patología que producimos nosotros mismos como médicos. No es una patología natural, no era de la naturaleza, nosotros la estamos creando. Temido por los cirujanos de columna, me llamó mucho la atención porque esta frase la encontré por lo menos en 5 revisiones. Temido por los cirujanos de columna. ¿Realmente le temen tanto? Sí, porque es el paciente que no se puede quitar de encima. Es un paciente que va a regresar y cada vez va a ser más demandante y cada vez va a exigir más y cada vez les va a estar diciendo que se siente peor, que desde que lo operaron las cosas en vez de mejorar van peor, que ahora, y te dicen, bueno, pero es que antes de que lo operara usted no podía caminar y ahora ya camina. No, doctor, pero es que ahora me duele más. De haber sabido no me opero. De haber sabido no me opero. Y a eso seguimos con las y después de eso vienen las demandas. Entonces sí es muy importante. Alta complejidad de tratamiento, por supuesto que sí. ¿Quién de ustedes ha tratado síndromes de espalda fallida? ¿Qué porcentaje de éxito tenemos con los tratamientos? Nuestro porcentaje de éxito es mínimo. Se reduce el dolor, mejora el dolor, pero no se lo vamos a quitar. Y ahorita vamos a hablar un poquito de por qué. Epidemia de países industrializados, si lo puse entre comillas, lo encontré en 3 metaanálisis. Epidemia de países industrializados. La cirugía de columna es una cirugía que tiene una alta variabilidad a nivel mundial. ¿Qué quiere decir? Que depende mucho del país el número de columnas que se operan. Yo me pregunto, ¿una variabilidad del 300% les parece normal en un procedimiento quirúrgico? ¿Qué quiere decir? Que en Estados Unidos se operan 300 veces más columnas que en Alemania, por ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Por el tipo de medicina que estamos practicando. En Alemania se trata de una medicina de tipo social, en donde el Estado es el que tiene que dar todos los insumos para realizar este tipo de cirugías. En Estados Unidos sabemos que es totalmente discrecional. Entonces no es extrañar que haya otros factores que no son precisamente médicos que están influyendo en que se esté operando quizá de más. Alto costo personal, familiar y social. ¿Creen que es fácil? Yo les puedo contar por lo menos de 5 pacientes que fueron operados antes de los 40 años. Los 5 por lesiones de disco. Los 5 refieren lo que dice el doctor. Si hubiera sabido, no me opero. El dolor era tolerable, ahora el dolor es insoportable. Ya no puedo caminar, ya no puedo hacer muchas cosas. Los 5 están con tratamientos muy avanzados de dolor. 2 de ellos tienen bombas de infusión intratecal más electroestimuladores y el dolor, ¿qué tanto se ha reducido? Una cantidad ridícula. Ellos refieren a una reducción del dolor del 20%, que es nada. ¿Y saben qué es lo peor? Que todavía tienen una sobrevida esperada de 30 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese paciente en los próximos 30 años como sistema de salud?
¿Produce desgaste familiar? Por supuesto que sí. ¿Cómo creen que está la familia de un paciente que le duele todo el tiempo? De un paciente que ya a lo mejor tiene impotencia, ¿sí? De un paciente que ya no puede hacer su vida normal, que ya no puede trabajar muchas veces. En la literatura, la frecuencia de dolor o disfunción después de intervenciones de columna oscila del 5 al 50%. Esto también es de llamar la atención. ¿Qué reportamos? ¿Por qué una variación tan grande? Porque en unos casos hablaban de dolor moderado severo y en este caso hablaban de algún tipo de alteración, desde alteraciones sensitivas hasta sensaciones motoras. Eso quiere decir que nuestro rango está totalmente desfasado. Tendríamos que ponernos de acuerdo en qué vamos a reportar para poder leer los artículos y tenernos una idea. 1 de cada 3 pacientes superados refiere a dolor persistente y o discapacidad. En eso somos un poco más congruentes. Aproximadamente el 30% de nuestros pacientes van a tener algún síntoma, ¿sí? Que puede o no puede ser doloroso, pero van a tener algún síntoma después de la cirugía de columna. Esto me va a llevar al paciente a una encrucijada. Su proyecto de vida ya fue destruido por la enfermedad. Todo lo que él hacía, lo que él le gustaba, si le gustaba bailar, si era el mejor en su trabajo, se acabó. Ya no lo puede hacer. Tiene que hacer un proyecto de vida nuevo. Pero además, el paciente no sabe llevar a cabo un proyecto de vida nuevo. La mayoría de los pacientes hablan de algo que se llama despersonalización. Este no soy yo. Yo no me reconozco. Yo era la mejor enfermera, yo podía hacer mi trabajo, yo atendía a mis pacientes y ahora, después del tercer paciente, ya no me puedo mover. Y mis compañeras ya ninguna quiere trabajar conmigo porque obviamente pues, se les carga el trabajo a ellos. Yo era chofer, manejaba un tráiler y ahora ya no puedo ni siquiera pisar el acelerador. Mi proyecto de vida se destruyó. ¿Eso qué tiene que ver? Bueno, pero mi trabajo es operarlo, sí, pero vamos a ver qué nos dice. El índice de intervención a nivel internacional es del entre el 5 y el 18% en cirugía convencional, pero vean esto, 30% en cirugía percutánea. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra cirugía de mínima invasión, que hace 15 años decíamos que era la octava maravilla y que no iba a pasar nada, ¿qué creen que sí pasó? Y con más frecuencia y daño. Variabilidad del 25 al 80% en la literatura en los últimos 20 años. ¿Quiere decir que hay menos síntomas? No, quiere decir que estamos aumentándolos. Y eso no es bueno. Quiere decir que los pacientes que se operaron hace 20 años tenían menos riesgo de tener dolor que los que estamos operando ahora. Esto es para espantarse. Pero esto está más divertido. 250,000 cirugías de columna al año, a 2 años 37,500 requieren una reintervención quirúrgica, a 4 años 14% de los casos desarrolla síndrome de espalda fallida y 80% después de 10 años. Últimos estudios del Instituto de Columna de Estados Unidos. ¿Qué les parecen estos resultados? ¿Los conocían? ¿Los esperábamos? Sabemos que tiene una etiología multifactorial. Sabemos que es en general de origen iatrogénico. Sabemos que el grave problema es el error diagnóstico, error transoperatorio o error en la técnica, mala aplicación o mala indicación. ¿Eso está a nivel internacional? Sí, pero también ya lo reportamos en México. ¿Sí? Este es un grupo que hizo un estudio muy interesante. Ahorita les voy a decir qué es lo que me gustó y qué es lo que no me gustó. Pero bueno, ¿qué pasó? Ya tenemos microdisectomía. ¿Eso ha mejorado o ha empeorado el síndrome de espalda fallida al paso de los últimos años? Lamentablemente, señores, ha empeorado. ¿Cuál es el problema? Que ahora además tenemos múltiples centros donde se atienden, entonces ni siquiera tenemos un buen seguimiento. La mayor parte de los pacientes operados en el Instituto Nacional de Rehabilitación fueron operados por primera vez en otra institución. Y muchos de los pacientes que ustedes operan fueron operados en rehabilitación, o en el ISSSTE, o en medicina privada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues no podemos tener un control porque estamos mandando a los pacientes a todos lados. Realmente una estadística mexicana de cuántos pacientes tenemos no existe. Yo creo que sería interesante conocer qué es lo que sabemos nosotros, qué es lo que está pasando en México. Secundaria, indicación quirúrgica poco acertada o incorrecta. Y aquí vamos a encontrar varios factores. Difícil valoración de la clínica, localización, severidad del dolor, pero también esta es la parte que más nos dificulta. Alteraciones psicológicas.
Factores psicoafectivos, valoración inadecuada en pruebas complementarias. ¿Cuántos de nuestros pacientes están buscando una ganancia secundaria? ¿Cuántos de nuestros pacientes podrían verse beneficiados por un enfoque multimodal previo a la cirugía? Actualmente, no sé si han checado las últimas indicaciones de Medicare en Estados Unidos para pagar las cirugías de columna. Les están pidiendo 1 año de tratamiento previo con equipo multidisciplinario que incluye rehabilitación, psicología, obviamente no en casos de urgencia, sino en casos de dolor crónico, antes de aceptar pagar la cirugía. ¿Por qué creen que ocurrió esto? Porque estaba operando demasiado. Cirugía inadecuada por, esta parte, presión por parte del paciente, familia o del mismo sistema. Tenemos 5 bombas o tenemos 5 neuroestimuladores y los tenemos que utilizar, porque si no, ya no nos van a comprar más. Eso es una presión de sistema. Yo no sé si aquí pase, pero yo he oído, me han contado que eso pasa en los mejores hospitales. He oído también y sé, si usted no me opera, lo voy a demandar. Porque a mí ya me dijeron que me tenían que operar y si usted no me opera, lo demando. Tampoco le suena conocido, eso tampoco pasa. Entonces, muchas veces se deben de presiones que no están en nuestras manos, que no dependen de nosotros. Nos puede llevar a comprometer muchas cosas. ¿Sí? Con nosotros nuestro prestigio profesional, probablemente con nosotros un problema económico, pero al paciente le va la vida en esto. Cirugías inadecuadas, ya sea por nivel o por técnica, complicaciones de la cirugía o de los procedimientos diagnósticos, fibrosis peridural, aracnoiditis. ¿Sí? Como pueden ver, tenemos muchas causas. Escogen la que quieran. Hay factores que podemos prever, hay factores que no podemos prever. Pero sí sé que si voy a entrar a una cirugía, yo esperaría que el diagnóstico fuera el más adecuado y primero haber intentado todos los otros procedimientos antes de llegar a la cirugía. Yo sé que a nivel institucional no tenemos los medios, no tenemos el tiempo, no se hacen las valoraciones correctas, los pacientes llegan multitratados, referidos por 20 otros especialistas y finalmente llegan porque aquí nos van a operar y aquí nos tienen que resolver el problema. Pero el paciente realmente sabe todo lo que implica lo que le voy a hacer. Bueno, pues yo creo que aquí esta es la parte más entretenida. Cirugía de columna. Varía el rango de éxito de 80 a 100%. Yo honestamente ese 100% que encontré como en 6 o 7 metaanálisis me parece muy soberbio. Yo creo que difícilmente podremos nosotros decir que una cirugía de columna tiene una efectividad del 100% y no dejo ninguna secuela. A lo mejor 95 lo que vería, pero el 100% yo creo que es muy difícil en cualquier procedimiento quirúrgico. Pero bueno, es lo que está reportado. Para la segunda cirugía de un 40 a un 60% de éxito. Esto en un pueblo se dicen que es un volado, ¿no? O sea, sí, eso está en las mejores manos. En la tercera cirugía, menos del 30% de éxito. Ya no hablemos de la cuarta y la quinta cirugía. Hay 2 metaanálisis que hablan de cuartas y quintas cirugías y en todos reportan menos del 8%. ¿Realmente valdrá la pena operar una cuarta o quinta vez, a no ser que sea una situación de urgencia? ¿Puedo mejorar en algo la sobrevida de ese paciente? Bueno, ¿cuál es el principal problema que vamos a tener después de esa cirugía? Vamos a tener 2 tipos de dolor. Dolor nociceptivo, que ya habíamos hablado la vez pasada, que se trata de nociceptores, que pueden ser términos, químicos, mecánicos, y que va a responder muy bien a analgésicos, AINES en primera instancia, después opioides, y que está relacionado sobre todo con la inestabilidad mecánica. Este dolor también tiene otras formas de controlarse. ¿Qué otras formas serían? La rehabilitación, que es la principal fuente de mejoría para el dolor por inestabilidad mecánica en estos pacientes. ¿Qué hay que hacer? Fortalecer los músculos para mejorar un poco el soporte. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero esa es la otra parte del dolor que a veces se nos olvida, el dolor neuropático. El dolor neuropático se define como la lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. ¿Cuál es el problema del dolor neuropático? Que el dolor neuropático se cronifica. Y el dolor neuropático empieza a presentar sensaciones dolorosas que se transmiten por circunstancias que no deberían doler, como por ejemplo el roce de las sábanas, como por ejemplo el frío, como por ejemplo el calor o la vibración.
¿Cuál es el problema de esto? Que ese dolor espontáneo provocado en la ausencia de lesión tisular no responde tan fácilmente a los fármacos. No responde a los AINES porque no tiene nada que ver con el mecanismo de acción de los antiinflamatorios. Responde parcialmente a opioides, y cuando hablo de parcialmente es de un 30 o un 40%, es decir, que la respuesta tampoco es maravillosa y mágica. Y a lo que va a responder es a neuromoduladores. ¿De qué tipo? Antidepresivos, anticonvulsivos. ¿De qué depende cuál voy a escoger? Depende de la sintomatología que tenga mi paciente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Analizando el problema, decimos que 9 a 28% de la población mundial sufre de dolor moderado severo no oncológico. 86 millones de dolor crónico, 60 millones son parcial o totalmente discapacitados, aquí sí, por lumbalgia, 8 millones discapacitados por el síndrome de espalda fallida, y 65,000 casos anuales se van agregando de incapacidad permanente a nivel laboral. ¿Será un problema? Yo creo que muy interesante. 100 millones de dólares de pérdidas anuales, 40 millones de visitas médicas al año. ¿De dónde estoy hablando? De a los que les interesa el costo-efectividad. En Estados Unidos tienen prácticamente controlada toda su población por parte de los pagos de los seguros. Entonces, cuando ellos nos hablan de 100 billones de dólares de pérdidas anuales, no es cualquier cosa. Dolor continuo, bajo de espalda y miembros pélvicos, posterior a una masividad de columna. Recordar que cualquier estructura inervada puede causar dolor. Y 15% de los pacientes van a tener síntomas persistentes o recurrentes, que a veces no son dolorosos o no los refieren como dolorosos, pero que al cronificarse me van a alterar esa percepción. ¿Qué pasa con ese dolor que de pronto era hormigueo y cada vez se va volviendo más ardoroso? Va a llegar el momento en el que va a ser un dolor insoportable. Cuando llegue ese momento, yo ya tengo una alteración en las vías de conducción del dolor. Esas vías de conducción ya me provocaron una alteración a nivel de la médula espinal en los neurotransmisores. Esas alteraciones ya me provocaron una disminución de la producción de serotonina y dopamina a nivel del sistema nervioso central. Y esas alteraciones ya provocaron que los receptores que normalmente estaban en mis células ahora aparezcan en una forma alterada. Eso se llama plasticidad. ¿Y cuál es el problema? Que no la puedo revertir. Puede provocar alteraciones incluso genéticas. Mientras más pronto controle el dolor, menos riesgo tengo de que se cronifique y menos riesgo tengo de que haga ese daño. ¿Qué pasa si yo dejo al paciente con dolor porque se le va a pasar? Me estoy arriesgando a provocarle un dolor crónico que a lo mejor podríamos haberle evitado. Va a haber un amplio espectro de síntomas físicos y psicológicos, pero en la mayoría de los casos vienen complicados con factores sociales. ¿Cómo me siento cuando ya no puedo ser la misma persona que yo era? Cuando ya no disfruto de la vida como antes. Por supuesto que me voy a sentir más deprimido, por supuesto que voy a estar irascible, por supuesto que voy a tener problemas tanto sociales como familiares. Pero además voy a tener problemas económicos, porque ya no puedo llegar al trabajo como antes, ya no me muevo, ya no corro, ya a lo mejor tengo que dejar un empleo, ya no puedo con dos. Entonces, el dolor por espalda fallida es uno de los prototipos que utilizamos para manejo del dolor crónico. ¿Qué es lo importante aquí? Cuando hablamos de nocicepción, perdón, pero es fácil. Este dolor es el más facilito de tratar. Pero si esto ya le agrego dolor como síntoma físico mixto, empieza a ponerse complicado. Y si eso le agrego el sufrimiento que está generando y los cambios en la conducta, vuelve algo que llamamos dolor total. Y el dolor total ya no es tan fácil de manejar porque no tengo una pastillita para controlar esa parte. Voy a tener que tener otras alternativas terapéuticas. Dolor y sufrimiento muchas veces nosotros decimos, es que no le puede doler tanto. Todavía no tenemos algo que nos mide el dolor de una persona. ¿Sí? El dolor, muchas veces decimos, es que es desproporcionado, si no era para tanto, nada más lo toqué y pegó el grito. Si tengo dolor neuropático, el simple roce de las sábanas me duele, el aire duele. ¿Sí? Los pacientes que tienen, por ejemplo, neuralgia del trigémino es muy típico. Salen a la calle con la mitad de la cara cubierta. ¿Por qué? Porque el aire duele. Un paciente que tiene dolor neuropático por cirugía de espalda fallida, nadie entiende eso. Ay, ¿cómo que con el frío le aumenta el dolor? Bueno, no es para tanto. Está exagerando. Claro que duele, y duele como si le estuvieran arrancando la pierna.
Hay depresión, hay mala condición física, ¿cómo le hago para que rehabilitar a este paciente? Si cada vez que se mueve le duele. Tengo que buscar una serie de técnicas, de estrategias que me ayuden a poderlo rehabilitar. Hay inadecuado uso de prescripciones médicas. Normalmente este paciente, ¿qué va a hacer? Me duele, me dan tratamiento, no me funciona, busco otro médico. Y voy a recorrer 8, 10, 14, 20 médicos. Y a veces quito un tratamiento y agrego otro, pero a veces empiezo a combinarlos. Y a veces me creo que puedo yo elegir qué voy a usar. Como ahorita no me duele tanto, me tomo este, y como mañana me duele más, me tomo otro. Y esto no me va a ayudar a tener un buen control farmacológico. Y esto también me va a incrementar los riesgos de interacciones farmacológicas y los riesgos también de caída del paciente. Tengo expectativas no acordes con el resultado. ¿Qué pasa cuando yo le digo al paciente que no le voy a quitar el dolor? Me decía una de mis alumnos, es que, doctora, si yo les digo que no se le va a quitar, se va a ir con otro médico. Perdón, pero ¿por qué le dices que se lo vas a quitar cuando ya vimos que no se lo puedes quitar? Tu meta sería disminuir el dolor en un porcentaje donde lo hagas tolerable y que tenga una vida de la mayor calidad posible. Si tú le estás ofreciendo que le vas a quitar el dolor, va a estar contigo 2 consultas, a la tercera se va a ir porque no se lo vas a quitar. Y va a buscar quien le diga que se lo va a quitar. Pero si yo le explico por qué no le puedo quitar el dolor y qué es lo que yo espero, y la expectativa del paciente cambia, entonces puedo tener un mejor apego al tratamiento y puedo tener una mejor respuesta. ¿Sí? Más o menos cuánto esperamos que mejore con todo lo que es una terapia multimodal y con apoyo de psicología cognitivo-conductual y demás. No se espera más allá del 80%, pero ya un 80% sería muchísimo. Hay pacientes que con 50 o con 60% podemos irlo sobrellevando. Falla en reintegrarse al trabajo o en actividades físicas. ¿Qué pasa con esos pacientes normalmente? Los van bajando de nivel, ¿sí? O los van dejando tareas que nadie más quiere realizar. ¿Por qué? Porque pues es que ya ves que como dice que no puede, porque ni siquiera decimos es que no puede, no, dice que no puede. Yo yo estuve trabajando en el ISSSTE mucho tiempo, entonces teníamos a la gente que trabajaba en correos. ¿Se imaginan cargar un costal de cartas con una cirugía de columna? ¿Y saben cuánto les daban de incapacidad? 60 días. Y luego hay que volver a cargar los bultos. ¿Qué creen que pasa? Obviamente, todos reincidían. Era obvio, ¿no? Era lógico. Ese paciente en esos 60 días no se podía arreglar, cambiarlo a otra área o ver qué más se podría hacer para evitar que reincidiera. Pues yo creo que eso hubiera sido lo más cuerdo. Pero yo sé que el sistema no funciona así, pero nosotros a veces tenemos que adecuar el sistema a lo que es mejor, no solamente para el paciente, también para nosotros. A mí como cirujano no me conviene que ese paciente que quedó perfecto de la cirugía acabe complicándose 60 días después por cargar bultos de 45 o 50 kilos. Porque ya dijeron que pues ya se acabó la incapacidad y ya tiene que reintegrarse a su trabajo. Problemas médicos activos que no se pueden resolver con el tratamiento del dolor. Ese paciente además puede tener otras enfermedades, puede tener otros problemas. Y el dolor únicamente exacerbable. ¿Qué pasa con ese paciente que operé de columna que además es diabético? Que además es hipotiroideo. ¿Sabían que el hipotiroidismo incrementa la sensibilidad al dolor? Y la incrementa muchísimo, hasta en un 300%. ¿Y saben el índice de hipotiroidismo que hay en México? Es altísimo. 1 de cada 5 mujeres premenopáusicas y 1 de cada 3 posmenopáusicas. ¿Y cuál es nuestro principal paciente? Mujer. ¿Y cuánto nos preocupamos por saber cómo está la función tiroidea? Digo, solamente por no dejar, ¿por qué no pedimos un perfil tiroideo? Digo, no sería una mala idea. Entonces tenemos el dolor, ya vimos que el dolor nociceptivo, que bueno, puede ser por muchas causas, también por las elevaciones facetarias, inestabilidad, contracturas, el dolor neuropático, por fibrosis, por aracnoiditis, por desacreditación, pero esta parte es terrible. ¿Qué pasa con las alteraciones psicológicas? ¿Qué pasa con los trastornos de conducta? ¿Qué pasa con el síndrome depresivo, con la invalidez?
Bueno, pues dicen que ante la evaluación inicial de un paciente con un probable síndrome de espalda fallida, ¿qué sería conveniente primero preguntarse? Ahorita vamos a hablar sobre el tratamiento monocular. En primer lugar, ¿el diagnóstico original era el correcto? ¿Por qué lo operaron? ¿Cuándo lo operaron? ¿Cómo lo operaron? ¿Fue adecuada la evaluación preoperatoria? No se trata de juzgar al otro, se trata de que tengo que saber qué voy a hacer antes de saber si me lanzo al ruedo. No decirle, no, es que el otro estaba mal y conmigo va a ver que, es que se equivocó de cirujano, pero conmigo va a quedar perfecto. Por favor, algo hay. Y esto es muy frecuente, lamentablemente, entre nosotros. Tenemos la mala creencia de que los demás son tontos. Yo hace poco estaba leyendo, hay un físico, Popper, que habla sobre la ciencia. Entonces, a él le gustaba hablar de historia, pero él era físico, tenía su laboratorio, y un día lo pusieron en Cambridge a que diera historia de la física. Entonces, cuando empezó a leer las teorías de Aristóteles, decía, qué absurdo, ¿no? ¿Cómo es posible que este hombre haya pensado esta tontería? Sí, hasta que se dio cuenta de que Aristóteles vivió hace muchos años, en el año 400, y que en el año 400 el mundo era diferente. Y entonces tuvo que estudiar cómo era el mundo en el año 400, y entonces dijo, tenía razón Aristóteles. Era el pensamiento más lógico en esa circunstancia. Bueno, pues yo creo que, y él, bueno, él dijo que el estúpido era él. Así lo escribió en su libro, ¿no? Ahí descubrí que Aristóteles no era estúpido, el estúpido fui yo. Porque no tomó en cuenta una historia que ya estaba escrita y que debía haber tomado en cuenta. ¿Fue la intervención apropiada? Una disectomía versus térmica percutánea, una disectomía versus descompresión versus fusión, la extensión de la cirugía. Si yo no tomo en cuenta esto, voy a hacer otra iatrogenia más. ¿Estamos de acuerdo? Se equivocó el primero, pero yo no puedo volver a equivocar. ¿Dañó alguna raíz? ¿Hay alguna fístula dural? ¿Hay infección? ¿De qué lado fue? ¿A qué nivel fue la cirugía? ¿Tuvo complicaciones posoperatorias? ¿Hubo algún problema? ¿Algún otro disco que se hernió? ¿Dolor secundario? ¿Estenosis? ¿Distrés? ¿Se cayó después de la cirugía? Todo esto lo tengo que preguntar. ¿Cuántas veces hacemos esa historia clínica preguntándonos esto? Pues no, porque lo que pasa es que lo han de haber operado mal, le dejaron los tornillos chuecos. Perdón, pero los pacientes es lo que me cuentan. Yo no lo digo, eso es lo que dicen que les dijeron. Es que lo operó mal. Y a veces tengo pacientes que ya llevan 3 o 4 neurocirujanos y cirujanos de columna que dicen, muy bueno, ok, ¿sí? Valoración clínica. Historia clínica acuciosa es minuciosa con todos los detalles. Exploración física completa, incluyendo mecánica postural y arcos de movilidad, que yo sé que los residentes odian hacer. Y aquí viene la parte que más les choca, exploración neurológica. Antes de decidir una cirugía, tengo que saber si hay afectado algún dermatoma, si está afectada alguna raíz nerviosa o si el dolor es a nivel referido por alguna otra lesión. Si hay o no limitación funcional. A mí alguna vez me decían, oye, pero es que ¿por qué tú eres tan estricta con algunos pacientes? Digo, mira, una paciente que me llega perfectamente maquillada con rímel y delineador no puede tener túnel del carpo. ¿Cómo lo sabes? Claro. Por mecánica elemental. La precisión que se requiere para hacer el delineado es imposible si tengo túnel del carpo. No hay manera. Entonces, si me llega así, bueno, a no ser que tenga quien la maquille, que generalmente no es el caso, o con un peinado perfecto de pistola y cepillo, dicen, no, este paciente no puede hacer ese movimiento. Pero si ustedes no son observadores, no se van a dar cuenta de esos detalles. Entonces, si el paciente llega y dice, me duele, mi primera obligación es creer que le duele. Pero mi segunda obligación es tener la suficiente claridad como para poder ver cómo se mueve, qué movimientos hace, si se puede agachar, si no se puede agachar, antes de tomar en cuenta nada más el dolor para una valoración. Hay que hacer una valoración social. ¿Con quién vive? ¿Qué ganancias secundarias puede o no puede tener? ¿Qué le está provocando esta limitación? Doctora, me voy a tardar 2 horas. No, no se van a tardar 2 horas. A veces hay que hacer preguntas muy pequeñas y hay que ser un buen observador. No requieren mucho tiempo.
Si lo van sistematizando, se les va a hacer más fácil. Una exploración completa, en el Hospital General las hacíamos los sábados por placer con el doctor Nava y les llevaba 2 horas. Yo no entiendo cómo hacen exploraciones neurológicas parciales, únicamente de segmento, en 5 minutos. ¿Cuánto se tardarían en valorar un paciente de esta manera? Aproximadamente 1 hora, hora y media. No le llevan más. Porque ya saben lo que van a buscar. Pero si no hacen esto, todo lo demás no va a salir tan bien como quisiéramos. Porque estoy obviando muchos resultados. Recuerden que este paciente ya fue operado. No es el que van a operar de primera vez. Este ya lo operaron. Ya quedó mal, ya tiene un daño. ¿Valdrá la pena arriesgarlo a una segunda cirugía cuando ya vimos que tiene menos probabilidad de éxito? Los dejo de tarea. Y esta parte también es muy importante. ¿Cuál es la expectativa de tratamiento del paciente? Si la expectativa del tratamiento es que va a jugar fútbol, que va a volver a bailar porque era bailarina, o que va a correr el maratón, probablemente habrá que bajar un poco esa expectativa. ¿Sí? Probablemente no alcancemos eso. Si la expectativa del paciente es tener 0 de dolor, de entrada no la voy a alcanzar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es hablar sobre expectativas reales. ¿Qué sí podemos ofrecer y qué cosas no está en nuestras manos ofrecer? Entonces, bueno, recordarles cómo se exploran las raíces nerviosas, que como le dije al doctor, yo no les voy a venir a hablar de la técnica quirúrgica ni de cómo hacer la cirugía, en eso son expertos. Les vengo a hablar de la otra parte que a veces se nos olvida. ¿Qué factores laborales, personales, pueden afectar el pronóstico y la evolución de un paciente? Si yo sé que el paciente tiene un empleo estable, que es de tiempo completo, que está satisfecho con su empleo, que no tiene mucho estrés, que su salud él la considera buena, a lo mejor yo creo que el paciente está muy mal porque tiene 5 enfermedades crónicas, pero si el paciente siente que está controlado, o sea, si está controlado y él se siente a gusto con esa percepción, tiene mejor pronóstico. Si hace actividad física regular y si tiene un índice de masa corporal normal. En cuanto al dolor, si el dolor está de comienzo brusco, con una localización precisa y la evolución es menor de 4 semanas, tengo más posibilidades de éxito. Pero ¿qué pasa si tengo todo lo contrario? Un paciente con un empleo precario, o lo que es peor, con empleos parciales, y a lo mejor no tiene 1, a lo mejor tiene 2. Que además tiene que mover pesos de más de 10 kilos. Que además tiene que estar parado 2 o más horas, o tiene que caminar 2 o más horas seguidas. Como es el caso de las cajeras, como es el caso de la gente que está en los supermercados, como es el caso de muchos de la gente que vamos a atender en la consulta, que además tiene una vida sedentaria y sobrepeso, y que además tiene un cuadro de comienzo insidioso, difuso, de larga evolución, y que habitualmente empezó en el trabajo. ¿A quién cree que le irá peor? ¿Cuántas veces pensamos en estos factores? Que no parecerían tan lejanos, ¿eh? Entonces, ¿qué estudios de imagen vamos a hacer? Recuerden que este paciente ya fue operado. Radiografías simples, por supuesto. Tenemos que valorar la inestabilidad. Vamos a hacer una tomografía, vamos a hacer una resonancia. Sí, pero tenemos que tomar en cuenta no nada más el hecho de la parte estructural de la columna, sino que hubiera algún otro defecto óseo. He atendido yo 3 pacientes que han tenido metástasis en diferentes niveles vertebrales y que los habían operado de columna 6 meses antes y los operaban por dolor. Sí, espérate, ¿tú no estás viendo que hay enfermedad metastásica o no nos importó que hubiera enfermedad metastásica? Tengo mis dudas. Pero realmente valdrá la pena operar a un paciente con enfermedad metastásica sin avisarle que tiene enfermedades metastásicas. Yo pensé que era raro, pero en los últimos 5 años he tenido 2 casos. No, para ti no el cirujano, porque son totalmente 2 entidades diferentes. No, yo sé que son 2 entidades diferentes. Y el cirujano lo sabía porque el proceso que hizo abajo estaba bien, pero tenía las metástasis en la parte superior. Imposible operarlo. No debía, pero lo hizo. Queda como, no, y yo primero atiendo el cáncer, busco cuál es el primario, o sea, lo envío a donde lo tenía que derivar. Pero lamentablemente, doctor... La ortopédica, si es privada. Sí, de hecho eso fue lo que pasó en los 2 casos. Si es
si No. va a percibir nada el médico. Pero eso es un riesgo, doctor. ¿Qué tan ético es hacer eso? Es que ese es otro apartado de la Yo lo cosa sé. comercial. Yo lo sé, por eso la parte de, un poquito antes yo les hablaba de presiones. Hay presión económica, sí, también hay presión económica, me queda claro. Yo entiendo que obviamente es el trabajo que hicieron en estos dos casos al menos, a nivel lumbar fue muy interesante, porque ese no era el problema. El problema era el cáncer que tenía, que nadie le dijo que tenía, que yo no puedo creer que un cirujano de columna no lo pueda ver en una tomografía y en una resonancia. O sea, las lesiones ahí estaban. ¿Por qué no se lo notificó al paciente? Bueno, de uno sí, después de que lo operó, lo mandó con un oncólogo. Del otro no le dijeron nada. Entonces, habrá que poner en la balanza también todo esto en nuestra práctica profesional. Es que hay un proceso infiltrativo tumoral, entonces, si lo agarró hace 4 meses, quizá las lesiones plásticas o líticas no sean tan evidentes. Doctor, yo las vi en la previa, en las dos. No. No, por eso le digo, en esos dos casos no fue de error. Yo los vi en las previas. De hecho, ahí se hizo el diagnóstico. Entonces, por eso le digo, yo me pregunto, una vez lo que quizá lo considero error, 2 veces empiezo a preocuparme. ¿Qué estamos haciendo? Ahí viene la cirugía fallida. Por supuesto que va a ser una cirugía fallida. ¿Sí? Tengo que ver, todo esto es importante saberlo, es indispensable, porque es parte de mi valoración del paciente. Esta parte que yo creo que, bueno, decía la doctora Argelia Lara, la nutrición que son las llaves del reino. ¿Qué quiere decir esto? Si no sabemos esto, no podemos manejar dolor, en ningún tipo y en ningún caso. ¿El dolor nociceptivo va a responder a AINES y opiáceos? Sí, y generalmente bien. El dolor neuropático responde parcialmente a opiáceos, ya habíamos dicho un 30-40%, y responde bien a neuromoduladores. Pero para el dolor mixto a veces requiere los 3. ¿Qué es lo que no se vale? Dar 2 de este o 2 de este. No se vale combinar. ¿Qué es el único AINE que puedo combinar? Porque de hecho no es un AINE, el paracetamol. Fuera del paracetamol, los AINES tienen un efecto muy pequeño. ¿Por qué? Porque no los puedo dar por largos periodos de tiempo. En el mejor de los casos, se puedo dar un AINE por un mes, antes de que empezara a crear problemas gástricos o problemas a nivel renal. Y por ejemplo, en el caso del ketorolaco, no más de 5 días. Lamentablemente, y yo lo sé, yo lo he visto en las instituciones, porque yo lo vivía y me peleaba con todos los residentes por lo mismo. ¿Cuántos días lleva con ketorolaco? No, desde la cirugía. ¿Cuándo lo operaron? Hace 8 días. ¿Qué quieres, acabarte el riñón? No está recomendado por más de 5 días en pacientes que están en condiciones normales y en pacientes con probable daño renal no más de 3 días. ¿Y entonces por qué lo seguimos usando? Es que es lo que tenemos. No, tenemos otras opciones. Habrá que aprender a usar AINES y también habrá que aprender a usar opioides. Alguna vez me decían, es que los opioides son muy difíciles de manejar, tan difíciles como manejar insulinas, así de difíciles. Debemos manejarlos lo básico. ¿Por qué no los manejamos? Porque no nos enseñaron. Cuando pasábamos por Pharma, nos dieron a una clase y nadie más hizo caso. Los que son más jóvenes ya les tocó cubrir opioides en México, pero los opioides en México llegaron por ahí de los 90s. ¿Sí? Estuvimos 20 años sin opioides. Así que los que tenemos un poco más de edad, pues jamás nos enseñaron a usarlos, porque no habían, no existían. Pero ahora, ¿cuál pretexto tenemos? Es que es muy complicado. No es complicado. Hay que saberlos manejar, porque pueden ser un arma de gran valía para el manejo del dolor crónico en pacientes específicos por tiempos específicos. Tampoco se trata de caer en el problema que tienen ahorita en Estados Unidos y Canadá por el sobreuso de opioides. El 92% de los opioides del mundo se gastan en los países del primer mundo. Y el 8% en todo lo que es África, Asia y Latinoamérica. ¿Les parece razonable? Es decir, nosotros no lo utilizamos y ellos lo sobreusan. Como las cirugías, ¿no? ¿Cómo es posible un 300% de diferencia en cirugía de columna entre Alemania y Estados Unidos por población per cápita? Pues tiene algo que ver también esta parte, ¿no? De hecho, tiene mucho que ver.
Otra vez, cuando hablamos de la escalera energética de la OMS, me dicen, es que esta fue diseñada para dolor oncológico. Sí, pero es efectiva en dolor no oncológico hasta en un 75-80%, igual que en dolor oncológico. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si tengo un dolor leve, yo le doy un tratamiento no opioide. ¿De qué tipo? De lo que necesite. Puede ser un antiinflamatorio o puede ser un adyuvante. Pero si el dolor es moderado a severo, entonces voy a empezar a trabajar con opioides. Y si el dolor es severo, tengo que dar un opioide potente porque no le voy a calmar el dolor de otra manera. Y ya si el dolor, a pesar de los opioides, a pesar de agregarle opioides, más no opioides, más adyuvantes, no mejora, ahora sí pensaría en un tratamiento más complejo. ¿Cuál es el mayor problema del paciente con espalda fallida? Aquí los americanos dicen que son las Ds del síndrome de espalda fallida. Desempleo, desacondicionamiento. Yo como dices que esa no le puedo dejar la D porque no tengo lo puedo traducir así en español, es mal uso de fármacos, dependencia, depresión y discapacidad. Esos son los principales problemas que vamos a encontrar. Y bueno, ¿qué es lo importante? ¿Cómo le hago para que este paciente que ya operaron hace 5 años lo muevo del sillón? Va a ser muy difícil. Síndrome de cirugía columna fallida requiere un abordaje nuevo, sí, con un planteamiento satisfactorio que alivie el dolor parcial o en forma intermitente, por lo menos, que es lo que esperamos. Un alivio parcial y en las crisis le doy tratamiento opioide, se le quita la crisis, le quito el tratamiento opioide y lo mantengo con los neuromoduladores. Ese es el manejo actual del dolor de espalda fallida, coherente y realista con la evaluación clínica. No le puedo prometer al paciente más de lo que le puedo dar. Y el tratamiento va a ser multidisciplinario. ¿Qué tan multidisciplinario? En primer lugar, es más, antes del tratamiento farmacológico, esta terapia física y rehabilitación. Mientras no rehabilitemos en forma temprana a los pacientes, vamos a tener mayor riesgo de daño. Educación para el paciente en mecanismos de dolor y mecánica corporal. Si yo le explico la importancia de que haga el ejercicio, aunque le moleste, para que no genere un dolor crónico, ¿ustedes creen que el paciente no lo va a hacer? Yo lo veía mucho en los pacientes con cáncer de mama. Las pacientes con cáncer de mama lo que más temen es el linfedema. ¿Cómo evito el linfedema? Tengo que empezar la rehabilitación al día siguiente de la cirugía. Si le hacen una mastectomía radical, le quitan los ganglios y lo mando a rehabilitación 2 meses después, no voy a lograr nada. Por pura mecánica. Si el día siguiente de la cirugía le digo que me empieza a apretar una pelotita y que empieza a hacer movimientos con el brazo, a los 2 meses que vaya a rehabilitación, ella puede tener un arco de movilidad completo. Y eso que parecía tan sencillo, no lo hacemos. Y tenemos el mismo problema prácticamente con todas las cirugías. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que yo ya lo operé, a mí no me toca. O al menos es lo que me contestaban, ¿eh? Digo, supongo que no debe haber mucha diferencia con los cirujanos oncólogos, pero era lo que me decían. Pero es que yo ya lo operé, a mí lo que me tocaba yo ya lo hice. Rehabilitación, sí, pero rehabilitación va a llegar dentro de 2 meses. Tú sabes que no va a llegar ahorita. Pide que venga el rehabilitador y que le enseñe los ejercicios en la cama. Y explícale a la paciente que si no los hace va a estar como las otros pacientes de quimio con su brazo y verá si no lo hace. Claro que lo hace. ¿Sí? Sí lo hace. Hemos visto pacientes operados de rodilla, de cortes de cadera, y mucho tiene que ver el paciente. No, estoy de acuerdo. Pero el mucho paciente también. muchas veces no quiere bajar de peso, les duele la terapia y no la hace por dolor. Y aunque usted le explique, le dé explicaciones, le enseñe fotos, que ponga casos, que haga pacientes, el 50% no lo hace. Yo te voy a decir una cosa. Cuando yo estuve en oncología, más o menos decían lo mismo. Empezamos a tener más éxito cuando empezamos a trabajarlos de manera diferente. Hicimos grupos de apoyo y empezamos a trabajarlo de otra manera y bueno, funcionó. Yo no creo que haya mucha diferencia. Yo estuve trabajando aquí en el 1 de octubre con pacientes de espalda fallida y honestamente mejoraba mucho con ejercicios simples. Porque de aquí a que los mandaran a rehabilitación, o ya habían pasado por rehabilitación 20 veces y decían que no servía para nada, entonces ya empezábamos con otro tipo de terapias. Y lo que hay que aprender es a comunicarnos con el paciente. A veces nos comunicamos de la manera equivocada. Si yo llego con alguien en una actitud totalmente paternalista y le digo esto es lo que tienes que hacer y lo haces, el paciente no lo va a hacer. Si yo le digo el responsable de tu salud eres tú,
entonces las cosas cambian. Yo soy un factor que te va a ayudar a tener una mejor calidad de vida, pero yo no puedo hacerme responsable de tu salud. Esa es tu responsabilidad. Y esa parte nos cuesta mucho a los médicos, porque eso nos baja de ese pedestal de poder que a veces nos gusta mucho tener. Hay que aprender también a comunicarnos. Estamos hablando de un paciente informado, porque actualmente con el internet y con todos los medios de comunicación tienen mucha información. Pero un paciente también que lo hemos hecho responsable. Y perdón, el único encargado de la salud, de su propia salud, es el paciente. El responsable de tomar las decisiones es el paciente. Mi trabajo es ser facilitador. Yo le digo qué opciones hay, pero yo no voy a hacer ejercicio por él, ni voy a hacer el trabajo por él. Y esa parte a veces nos cuesta un poquito de trabajo manejarla. Alguna vez comentábamos, de hecho en la Facultad de Medicina ya se está viendo que por lo menos se den algunas clases de comunicación, porque a veces no comunicamos lo que queremos o comunicamos de una manera equivocada. La terapia cognitivo-conductual es una de las cosas que más ayuda para esto. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos en hablar con el psicólogo? O lo que es peor, tenemos a los psicólogos trabajando por su lado, a los rehabilitadores trabajando por otro lado, al nutriólogo trabajando en un tercer lugar y finalmente no hacemos nada. Todos estamos saturados de trabajo. Todos estamos viendo un montón de pacientes. Y perdón, ¿estamos logrando algo? ¿O nuestro modelo ya llegó a ese límite? Yo siento que estamos rebasados ya, todos. Todos estamos agotados, todos estamos cansados, tenemos un montón de pacientes, pero no trabajamos en equipo. Entonces, ¿cómo le hago? Si el mismo paciente que yo veo, lo ven 5 o 6 especialistas más, y no nada más médicos, también de las áreas de apoyo. Pues algo no estamos haciendo bien, puesto que no funciona. Entonces, también se los dejo de tarea. Hay mucho que hablar sobre los modelos de atención médica, pero este modelo yo creo que está quedando obsoleto para todo. Y mientras nosotros no cambiemos, porque decimos, pues así funciona y así ha funcionado y así me enseñaron que funcionaba, pues no vamos a lograr muchos cambios, ¿no? Si yo empiezo a hablarle al terapeuta y decirle, oye, ¿cómo ves si a lo mejor el terapeuta pone más atención en el paciente? O a lo mejor el nutriólogo toma otra actitud. Pero si yo voy y yo ya hice mi trabajo y lo demás no me importa, va a ser muy difícil cambiar la actitud. A mí me decían, es que eso no va a pasar, es que eres muy soñadora, pues a lo mejor sigo siendo soñadora. ¿Será que el área que yo manejo, además de dolor, que es cuidados paliativos, es el trabajo en equipo? No puedo no trabajarlo solo. Entonces, yo no soy, la enfermera tiene su función, la psicóloga tiene su función, la nutrióloga tiene su función, pero si no nos ponemos de acuerdo, cada quien hace su mayor esfuerzo y todos nos desgastamos, pero no estamos logrando los resultados que quisiéramos. ¿Qué otra cosa tengo que saber? Esta parte, que a los médicos tampoco nos enseñan. Estrategias de afrontamiento. ¿Cómo responde el paciente ante el estrés? Hay pacientes que responden con ira. Hay pacientes que responden en un plan de, pues ya no hay nada que hacer y me queda en sus manos, doctor, y hágalo de mí lo que quiera. Hay pacientes que responden con apatía. ¿Qué tengo que saber? Tengo que saber cómo afrontar la estrategia del paciente. ¿Cuál es la que le funciona y cómo le hago para que actúe a su favor y obviamente a mi favor? A mí me quita chamba. ¿Sí? Yo siempre les digo, mi primera consulta muchas veces es muy tardada. Pero en la primera consulta yo ya detecté más o menos cuáles son las estrategias del paciente. Para la segunda ya llevo un plan. Y entonces va a ser más fácil que obtengamos resultados. Asesoría vocacional y laboral, lo que les comentaba de las cargas. Si el paciente va a regresar a cargar bultos de 45 kilos, perdón, pero ¿de qué sirvió la cirugía? ¿No? Probablemente no sea de alguna buena idea que lo haga a los 2 meses de la cirugía, que regrese a cargar ese peso. Ver cómo podemos apoyar este cambio. Y para eso nos sirve el trabajo social, que perdón, pero lo tenemos muy subutilizado en las instituciones. Trabajo social hace trabajo que no es social, hace trabajo administrativo y no nos resuelve nada. Y entonces nos quejamos de que no nos resuelve. Bueno, ¿cuándo los invitamos a que trabajen con nosotros? Oye, yo necesito que vengas a ayudarme con esto. La primera vez les van a poner cara, la segunda vez les van a decir que no. Después de un rato dicen, ay, con tal de que te están molestando, vamos. Y después descubren que es más fácil trabajar. Terapias enfocadas a reinserción laboral o a mejorar la autoimagen del paciente.
Si el paciente siente que es un inútil, que no puede hacer nada, por favor, yo no esperaría que el paciente me operara. Si el paciente se siente mejor, si yo logro que un cambio en algo tan pequeñito como cambiarle la silla de la oficina, ¿mejorará la sensación del paciente? ¿Se sentirá otra vez persona? ¿Se sentirá tomado en cuenta? ¿Y eso me ayudará o no me ayudará en el tratamiento y en el apego terapéutico? Por supuesto que ayuda. Cuesta trabajo, sí, ya sé que no es tan fácil. Y lo más importante, ¿habrá pacientes donde sí habrá que operar? Sí, pero hay que valorarlos bien. ¿Qué tenemos que checar? Ya dijimos estado mental, aspectos físicos y aspectos técnicos. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Yo solito voy a hacer todo esto? Por supuesto que no. Para eso tenemos equipos. Por eso ahora se habla de trabajar en redes integradas. Es lo que está de moda, ¿no? Nadie ha leído nada de redes integradas, pero todos decimos que hay que trabajar en redes. ¿Qué es una red? ¿Cómo le hago para que yo, especialista en dolor, me ponga de acuerdo a lo mejor con un neurocirujano o con un neurólogo, un psiquiatra, un especialista en trastornos somáticos, un especialista en terapia ocupacional, y hagamos un equipo? Y entonces veamos los mismos pacientes, nosotros 5, y a lo mejor otros 5 vean otro grupo de pacientes. ¿Creen que mejorará o no mejorará la situación así? Sí. Sería mucho más fácil, lo hacemos en la privada todos los días. Oye, te mando fulanito, el paciente está así, el familiar es así, no lo hacemos en la privada. Y no se puede aplicar parte de eso a nivel institucional, también se podría. No es tan fácil, doctor, yo sé, ya lo sé. Es una lucha titánica, ¿sí? Pero si nos quedamos con la idea de que nunca se va a poder, vamos a seguir tratando a los pacientes como números de cama, o el del pie equinovaro, el de la cirugía de columna y el de la fractura de cadera, la viejita de la fractura de cadera, que no sabemos ni cómo se llama, ni con quién vive, ni qué pasa, ¿no? Analgesia no farmacológica. ¿Sirve? ¿No sirve? Por supuesto que sirve. ¿Qué sirve? Lo que más se ha visto de mayor utilidad es la terapia cognitivo-conductual. ¿Qué hacemos? Ayudar a que el pensamiento sea más racional. Bajar al paciente de la nube, desde me va a quitar el dolor al 100% y voy a volver a correr el maratón. Vamos a tratar de trabajar para que de aquí a 6 meses logres caminar sin la ayuda de la muleta, por ejemplo. ¿Sí? Pero es que yo quiero correr. Sí, pero ahorita vamos a caminar y vamos a empezar a trabajar sobre esto. Y esto nos puede ayudar a tener un mejor control del dolor, sí. Si yo enseño al paciente a respirar, enseño técnicas de relajación, también mejora el dolor. Si yo doy hipnosis ericksoniana, que no es el agarrar el relojito y eso que vemos en las películas, hipnosis ericksoniana es un tipo de tratamiento psicológico que se basa en cómo reestructurar mis propios pensamientos para no estar catastrofizando y para tener una mejor aceptación de la realidad. Puede funcionar, sobre todo en adolescentes funciona de maravilla. ¿Qué hacemos? Muchas veces les contamos historias, les contamos cuentos, hacemos alguna narrativa y él toma lo que requiere para seguir en ese camino. ¿Sí? Grupos de apoyo que también son muy útiles. Si yo creo que soy la única persona en el mundo que tuvo la mala suerte de que le esté pasando todo esto, por supuesto que puedo deprimirme más y catastrofizar más. Pero si yo conozco otras 5 personas y esas personas me cuentan con qué técnicas o cómo le hicieron para hacer un poco más, probablemente nos vaya mejor. Bueno, en cuanto al dolor, pues ya hablamos. Siempre hablar de que, bueno, ¿dónde van a actuar los medicamentos? De eso depende el medicamento que voy a dar. Siempre hablo mucho sobre todo de los AINES, porque es el fármaco, somos el país con mayor prescripción de fármacos a nivel de toda América. Prescribimos más AINES que en Estados Unidos. Y obviamente tenemos el resultado que debíamos tener. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con gastropatía crónica, sangrados del tubo digestivo, porque es lo que estamos logrando. Y no estamos logrando controlar el dolor. El AINE me va a ayudar aquí, a nivel local. Nada más, y eso sí hay proceso inflamatorio. Si no hay, tampoco nos va a ayudar mucho. Pero los anestésicos locales, los alfa-agonistas, los opioides, eso nos van a ayudar a nivel de médula y también a nivel cognitivo, el sistema nervioso central.
Si yo doy una terapia multimodal, puedo controlar mucho mejor el dolor que si nada más me quedo aquí y además provocando daño en otros órganos. ¿Cuál es mi meta? La mejoría funcional, la reducción del dolor, que va a ser forzosamente multidisciplinario, que el paciente pueda hacer sus actividades físicas, que pueda tolere el ejercicio y finalmente que reduzca yo la dosis de analgésicos, reduzca el uso también de los servicios de salud, que lo pueda reintegrar. No solamente a nivel laboral, también a nivel social. No es lo mismo que el paciente esté en la silla de ruedas a que el paciente pueda bailar, aunque sea una pieza. Esto ya es una ganancia. Y esto lo puede recordar el paciente y esto hace que pueda seguir trabajando por mejorar y por mantener ese nivel de funcionalidad. Si yo le digo que se ve que ni modo, pues es que así le tocó vivir, no va a pasar y se va a tener que aguantar, eso no me ayuda. Tratamiento quirúrgico. Y esto es algo que fue escrito aquí en México. Dice, última cirugía antes de 1 año, tratamiento conservador. Si lo acaban de operar y no es una urgencia, no lo operen. Porque se ha visto que más del 40% de estos pacientes mejoran con la rehabilitación. Si no mejora, ahora sí valora la cirugía. Mejora resultados en ciatalgia, peor los resultados en lumbalgia. De hecho, no puso porcentajes, así lo mencionó. Y esa es la parte que me encantó. Si existe déficit neurológico, neurotensión positiva y comprensión discal, el resultado esperado es del 96%. Perdón, yo entendía que esto era una urgencia y no creo que tengan el 96%. Ni aún así. O ustedes díganme, corríjanme, porque yo de cirugía no sé. No, yo creo que ahí el doctor ¿Exagero un poquito? Luis Miguel Rosales, ya lo conozco de él, es el servicio Sí. del Instituto Nacional. Cuando tú vas por una segunda cirugía, la primera, el éxito está entre un 60 a un 90% 80%, en la primera. Y cuando viene la cirugía fallida o La las reintervención. siglas SFS, Sí, FBS, el porcentaje disminuye. 40-60. Se va hasta 40, algunos autores hasta el 50%. Entonces, eso te pone en la... Sí, esto se me hace un artículo- exceso de soberbia. El Muy artículo ya lo optimista. revisé. Muy optimista. Muy optimista. Sí, el artículo ya lo revisé. Sí, Rosales. es de 2007. Hay muchas cirujano. cosas Sí, que quedan así al aire. al aire. Entonces, no es Sí, un nivel de evidencia a nivel... no tiene nivel de evidencia. es- De hecho, al es principio, la apreciación de él como autor de lo que él tiene allá en su magnífico en su centro, sí. servicio. Sí. Y es que le acabo de operar a Miguel Rosales, es un paciente que lo operaron mucho veces. Entonces, Sí, no, yo lo sé. dices, De hecho, eso es lo más increíble. En México tenemos un índice, no sabemos cuántos pacientes se recuperan, porque como van cambiando de sistema, pues tenemos pacientes que se operaron en el ISSSTE, en el IMSS, en salubridad y en particular. ¿Quién los operó? ¿Cómo se operaron? ¿Qué pasó? Nadie sabe. No tenemos un expediente que me ayude a saber qué pasó con ese paciente. Tampoco tenemos ningún tipo de evidencia en lo que estamos haciendo, lamentablemente. Deberíamos de tener cosas más específicas, curiosamente sí, pero no las tenemos, porque además estamos tan acostumbrados a estar sacando el trabajo, que perdón, tampoco nos damos tiempo de publicar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es aquí y ahora. Tienes 25 pacientes, tienes que sacar pacientes, y entonces estamos olvidando esta otra parte de la medicina que es importante. Digo, a mí me sorprendió, y era lo que comentaba antes de empezar la plática con el doctor. Estuve viendo varios metaanálisis europeos y me encontré este artículo. Y cuando le dije, bueno, metodológicamente nadie lo revisó. Perdón, yo no sé cirugía de columna, pero metodológicamente el artículo tiene muchas cosas que se contradicen. De hecho, él mismo, al principio del artículo, dice totalmente lo contrario. Entonces, no entiendo. ¿Sí? Pero bueno. Nosotros sí. Bueno, aparte, dejémoslo. Sí. Si no existe repercusión socio-legal o litigio, la oportunidad de recuperación es del 94%. Por el contrario, la posibilidad baja al 60%. Igual, sigue siendo una apreciación de él. En realidad sí se ve que hay diferencia. Se fijaron en las primeras diapositivas donde yo les hablaba de la parte laboral y del tiempo perdido en Estados Unidos, que es donde lo tienen mejor cuantificado y cuánto les está costando. Sí tiene importancia, pero no es tanta la diferencia.
He registrado inestabilidad, posibilidad del 79%, pseudoartrosis o falla quirúrgica, recuperación un 47%, si hay infección crónica, tumor o lesión neurológica, mejoría solo el 20%. Igual, discúlpenme, pero no tiene nada que ver con lo que habíamos visto en los metaanálisis. ¿Qué es lo triste? Que este sea de los pocos artículos publicados como revisiones en México. ¿Qué otros tratamientos tenemos? Puedo utilizar corticosteroides como analgésicos y antiinflamatorios, son los más potentes. Pueden una inhibición conjunta de ciclooxigenasa y nitrogenasa. Pero ¿cuál es el problema? Voy a tener un mayor índice de hemorragia gastrointestinal y mayor retraso en la consolidación ósea. ¿Dónde tengo más problema con los esteroides? Con los neurocirujanos. Usan dosis muy, muy altas. Y el problema es que a largo plazo se ha visto que quizá no sean tan convenientes. Esteroides epidurales pueden funcionar por un tiempo y si el proceso inflamatorio es lo que está provocando el dolor. Pero si no es así, voy a tener problemas. ¿Y qué es lo que nos queda? Si ya hablamos de todas las complicaciones quirúrgicas, que hay pocos pacientes que se pueden operar, nos queda la neuromodulación. Se han visto pobres resultados con terapia multimodal. Se debe de cuando tengo un paciente con pobres resultados en terapia multimodal, sin posibilidad de tratamiento quirúrgico, libre de adicciones o enfermedad psiquiátrica, sin contraindicación para implantes, comprensión del paciente de las características del sistema y sus limitaciones y un entorno adecuado, entonces yo podría valorar hacer una neuromodulación. Si no cuento con esos requisitos, va a fallar. Este es un metaanálisis que se publicó, no me acuerdo si en 2013 o 2014, es del grupo de Bacoya, que es uno de los que más ha trabajado sobre el dolor, y se hizo a nivel internacional. Es muy interesante porque queda muy claro cuál es el paciente ideal para la neuromodulación. Sí. De la neuromodulación tenemos dos vertientes. La neuroestimulación, que es la estimulación a través de impulsos eléctricos de la médula espinal, y esta, ¿cómo funciona? Me va a bloquear la vía para evitar sentir dolor, pero cambia esa sensación dolorosa por una sensación de vibración o de, bueno, parestesias. Eso de que es agradable, esto lo dicen los que venden el equipo, pero la realidad es que muchos pacientes no es nada agradable. Para muchos pacientes lo consideran bastante molesto, ¿sí? Y a veces esa sensación, eso es en base a la teoría de la compuerta de Mercer-Listac, por eso es que se inició este tratamiento y se ha visto que puede ser funcional, sí. ¿Qué tanto? La estimulación de coronas espinales modifica la percepción del dolor y disminuye el dolor neuropático o isquémico asociado a espalda fallida o a síndrome regional complejo tipo 1. Es donde se ha visto que tiene algún tipo de evidencia. No en todos los pacientes, pero es en el único en donde ha demostrado evidencia. Eficacia del 60%, complicaciones menores en el 40% de los pacientes y recuperación de costo se estima de 2.5 a 5 años en relación al tratamiento farmacológico. Pero estamos de acuerdo en que tampoco es la panacea. La eficacia no es tan alta, es un tratamiento muy costoso que tendremos que valorar muy bien a qué pacientes se lo vamos a administrar. Obviamente, como aquí yo no puedo hacer un estudio comparativo aleatorizado, pues va a ser muy difícil que obtenga resultados. Pero entonces habrá que redefinir las indicaciones, sus roles, y hay aquí un proyecto que se llama ProVacNet, no sé si lo conocen. Este es un proyecto muy interesante que tiene el propósito de establecer criterios de decisión racionales basados en modelos matemáticos. Habla de lo que se llama minería de datos. Que, bueno, es que no hay traducción en español para eso. Que son sistemas computarizados de inteligencia artificial en donde se le dan todos los datos de los pacientes y la máquina se va a encargar de hacer las progresiones y valorar qué pacientes son los que se verían más beneficiados de este tipo de terapia. ¿Por qué están haciendo este tipo de terapia en países europeos? Porque es muy costoso hacer neuroestimulación, como para dejarlo libre. Y en los países europeos la mayoría de los sistemas de salud son sociales, que quiere decir que el gobierno los paga. Entonces dicen, ok, si yo quiero saber qué paciente es el ideal, vamos a hacer un modelo matemático que nos demuestre con evidencia cuál es el paciente ideal y a ese paciente se lo ofrezco, no a todos. ¿Valdrá la pena? Pues yo creo que sería interesante. Y incluso hay muchos países asiáticos, hay países de diferentes culturas que están trabajando en este mismo proyecto. Yo creo que es un proyecto interesante para conocerlo y pues qué tristeza que no hay ningún mexicano. No hay ningún equipo mexicano trabajando en ProVac. No tiene nada que ver con ningún laboratorio,
de hecho lo está haciendo por parte de la ONU, y yo creo que es un proyecto interesante que habría que explorar. Si no me funciona la neuroestimulación, me queda mi última carta, los infusores implantables de opioides. Una infusión intraespinal se inició más o menos en los 80s, puede producir una gran analgesia, sí, pero obviamente también interfiere parcialmente con otras funciones. Normalmente no utilizamos únicamente analgésico opioide, también utilizamos otro tipo de sustancias, como betabloqueadores o como anestésicos locales, y estos pacientes muestran una reducción del dolor del 50%. ¿Sí? Obviamente el paciente que ya demostró que su dolor sí disminuye con opioides por vía oral, pues será mejor candidato que al que le dimos un opioide vía oral y no le funcionó para nada. A corto plazo se reporta una eficacia del 60 al 70%. ¿Cuánto es corto plazo? 2 años. ¿Cuánto me cuesta un infusor implantable de morfina? Aproximadamente 500,000 pesos entre el infusor y lo que me cuesta ponerlo. Entonces, obviamente, sigue siendo muy interesante hacer estudios para ver a quién se lo voy a poner. No lo puedo ofrecer a toda la población. El opioide se puede combinar con anestésico local, con clonidina, con baclofeno, con un efecto sinérgico, y la eficacia no se puede predecir. Por lo tanto, en estos casos lo que se hace es un periodo de prueba. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se le pone un catéter por vía intradural o por vía intratecal, dependiendo de lo que necesitemos, dejamos una bomba de infusión por fuera y valoramos cómo responde. Generalmente se recomienda que sea de 1 a 2 semanas, pero hay autores que dicen que es mejor esperarse 3 a 4 semanas para ver realmente cómo responde el paciente. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo le hago para dejar una bomba durante 4 semanas con un catéter peridural, una bomba externa, que no sea la bomba de Medtronic, ¿no? Ese ha sido el mayor problema y esa ha sido la mayor complicación. Entonces, bueno, como pueden ver, de todo lo que hablamos, aquí les dejo un pequeño panorama de lo que es el dolor de espalda, lumbalgia, si hay mayor lumbalgia o si hay mayor radiculopatía, cuál es el flujograma que actualmente se recomienda, al menos en la Sociedad Europea de Cirugía de Columna, para su manejo. Y bueno, una última recomendación. En revisiones sistemáticas, ensayos clínicos y guías de manejo para dolor neuropático, se encontró que hay muy pocos estudios sólidos, se incluyeron todas las terapias y hay una pobre evidencia que indica que la estimulación de cordones espinales puede ser de utilidad en el tratamiento del dolor de espalda. Este estudio es un estudio que se publicó el año pasado en Pain y esto fue un gran golpe para la industria de la neuroestimulación, porque se vio que técnicamente los artículos no tenían la solidez suficiente para hablar de una recomendación amplia y no se recomienda en ningún caso lesión por las frecuencias radiculopatías. Otro golpe para uno de los tratamientos que más nos gustan en México, las lesiones por radiofrecuencia. Este estudio se lo recomiendo que lo busquen, es muy interesante porque es uno de los estudios más amplios que se han hecho de los metaanálisis más amplios, sobre lo que sí es efectivo y lo que no es eficaz. Y realmente no nos dejan muchas opciones. El dolor bajo de espalda, el dolor de cirugía fallida de espalda es un dolor de difícil control, es un dolor en el que yo no espero una mejoría de más allá del 80%, y eso siendo muy optimista, y es un dolor que requiere manejo yo diría más bien transdisciplinario, con equipos ya integrados, y es un paciente que se va a trabajar durante muchos años. Y bueno, aquí les dejo otra cuadrita de la secuencia racional de aplicación de todas las terapias médicas, que no son quirúrgicas, y su relación con los costos, incluyendo radiofrecuencia pulsada y lo que es los programas multidisciplinarios. Sigue siendo más barato el tratamiento multidisciplinario que intentar hacer neuroestimulación o implantar bombas infusores permanentes en los pacientes. Y bueno, terminar con una frase, 2 frases. Una de Alejandro Reyes que dice: recordar que aun cuando la solución correcta sea la cirugía, la primera ocasión debería ser la única oportunidad de resolver el problema y la segunda la última. Y una frase que me encanta definir: no importa lo severo o intratable del dolor, siempre puede empeorar después de la cirugía. Escojamos bien a nuestros pacientes. Esa sería la última recomendación. Sí.
Sí. No, yo lo sé, pero volvemos a lo mismo. Aquí de lo que se trata es de escoger bien al paciente. No puedes operar 8 veces un paciente. O sea, perdón, no es racional. Cada vez que yo hablo, estoy cortando no únicamente un tejido, estoy cortando todas las terminales nerviosas bien, todo lo que es la parte, digamos que complementaria, no al problema topográfico de la columna, sino todo lo que hay alrededor. Entonces, a veces hay que ver un poquito más el bosque y olvidarnos de ver únicamente el arbolito. Ese sería mi comentario. No sé si tenga